Siempre se me olvida eso. Ya. Entonces, como les decía, chicos, vamos a seguir con el tema de los fenómenos geológicos y hoy día vamos a hablar varios temas interesantes, bastante interesantes. Entonces, vamos a empezar con los sismos. Obviamente, como es la temática, si hay alguna duda, activan su micrófono y me la pueden consultar. Si necesitan más información relativa a los temas, me escriben al correo, yo le hago llegar más información. Hay guías también en la app, ¿cierto? En la aplicación del colegio ya también están los resúmenes y las guías subidas, y como siempre, terminamos con un pequeño test para ver cómo vamos. Entonces, dicho eso, empezamos. Dice los sismos. Y aquí les puse 3 imágenes para entender, ¿cierto?, el funcionamiento de los sismos. Dice, en el punto al interior de la corteza, en donde se produce la liberación de energía, durante un sismo se le llama hipocentro. Entonces, chicos, donde se produce, ¿cierto?, la liberación de energía dentro de la Tierra, eso es muy importante, dentro de la Tierra. También se le llama hipocentro o foco, se le da esos 2 nombres. ¿Por qué se le llama foco? Porque recuerden que cuando una onda iniciaba, el punto donde inicia esta onda se le llama foco. Entonces, acá también se le llama foco, pero eh, la nomenclatura más usada es hipocentro. Entonces, tenemos el hipocentro dentro de la Tierra y la proyección vertical, perfectamente recto, hacia arriba, hacia la superficie, ¿cierto? Se denomina epicentro. Si ustedes se dan cuenta, el hipocentro está dentro de la Tierra y perfectamente vertical hacia arriba, chicos, perfectamente vertical, derechito hacia arriba, ¿cierto? Hasta tocar la superficie, ahí, ese punto se llama epicentro. Entonces, acá al ladito les puse más definiciones, un poquito más complejas, que explican, ¿cierto?, el cuadro que está o la imagen que está al lado izquierdo. Entonces dice foco o hipocentro, origen de un sismo, desde donde se propaga en todas direcciones la energía liberada. El epicentro, punto de la superficie de la Tierra, que está directamente encima del foco, derechito arriba, ¿cierto?, del foco epicentro, ese punto se llama, perdón, del hipocentro, ese punto se llama epicentro. Cuando uno habla de falla, chiquillo, la falla, la línea que está ahí, donde aparecen 2 flechas blancas en sentido contrario, la falla, ¿cierto?, es la fractura en la corteza terrestre. Podemos pensar que gracias a esta falla, ¿cierto?, se produce el sismo o el terremoto, y obviamente el frente de ondas o las ondas sísmicas son las ondas que van avanzando, como yo decía, en todas direcciones. Entonces tenemos esos 4 términos importantes en un sismo: foco o epicentro, siempre se me confunde con el epicentro, foco o hipocentro, ahí está, chicos, foco o hipocentro, ahí está, el epicentro, que está arriba, la falla y el frente de ondas. Ya. ¿Cómo clasificamos los sismos? ¿Cómo se clasifican los sismos? Hoy día vamos a hablar netamente de preguntas de contenido, de preguntas de conocimiento, ¿ya? Entonces, mucho concepto que los traté de resumir lo más posible. Entonces, ¿cómo clasificamos los sismos? De acuerdo a 2 criterios. Fíjense que los clasificamos según su profundidad, que sería el primer criterio, donde hablo de sismos superficiales, que son aquellos que se producen entre la superficie y los 60 kilómetros de profundidad. Entonces, cuando yo tengo un sismo ubicado en ese rango de profundidad, chicos, hablo de sismos superficiales. Después vendrían los sismos de foco intermedio, que se producen entre los 60 y los 300 kilómetros de profundidad. Eso ya son de sismo de foco intermedio. ¿Por qué se le llama de foco intermedio? Porque el hipocentro, ¿cierto?, se ubica
en ese rango de distancias. Y por último tengo los sismos de foco profundo, que se producen desde, obviamente, los 300 kilómetros a los 700 kilómetros de profundidad. Si ustedes me preguntan, profe, ¿se producen sismos más allá de los 700 kilómetros de profundidad? Sí, sí se producen, pero en menor cantidad. ¿Ya? Después, de acuerdo al segundo criterio, que es dónde se propagan, ¿cierto? Por dónde se propagan, tendríamos dos clases de sismos. Los sismos que son interplacas, que se producen justo en el contacto entre dos placas y son los más normales, los más comunes, los que más suceden. Y los sismos intraplacas se producen dentro de la placa tectónica, producto de la energía acumulada o del mismo peso que tiene la placa, pero fíjense que son los menos frecuentes y sus, podríamos decir, y sus magnitudes, ¿cierto? O intensidades, dos conceptos distintos que vamos a ver después, son moderadas. Entonces, los tipos de sismos se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios, según su profundidad y según dónde se propagan. De acuerdo a la profundidad, tenemos sismos superficiales, sismos de foco intermedio, sismos de foco profundo, y de acuerdo a por dónde se propagan, tengo, ¿cierto?, los de interplacas, que se producen, ¿cierto?, en el lugar donde se conectan dos placas o hay contacto entre dos placas, y los intraplacas que se producen dentro de la placa tectónica, menos frecuentes y de magnitudes moderadas. Chicos, ¿se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Samuel? Sí, profe, se entiende. Ok. Sigamos entonces. Hablemos un poquito de las ondas sísmicas, que aquí, ¿cierto? Hay varios conceptos que tenemos que recordar. Insisto, hoy día es una clase bastante de concepto, bastante de teoría. Entonces, yo traté de colocar todo lo importante en negrita, como siempre, para que lo recuerden. Entonces, chicos, cuando tengo onda sísmica, cuando ya se produjo el terremoto o el sismo, tengo dos tipos de ondas. Voy a hacer como una clasificación desde lo macro a lo micro, por favor, desde lo general a lo particular, con el tema de la onda sísmica, porque de repente los chiquillos se me confunden con el tema de las ondas de un sismo. Entonces, miren, cuando se produce un sismo, tengo dos tipos de ondas. Las ondas sísmicas internas, que van por dentro de la Tierra. Podríamos decir que van por el interior de la Tierra. Y tengo las ondas que son superficiales, las que van por encima, las que van por la superficie. Entonces empiezo a hacer este desglose de ondas sísmicas y digo, ok, en un sismo tengo ondas que son sísmicas internas, que están por dentro de la Tierra, también llamadas ondas de cuerpo, y tengo las ondas que son superficiales, que obviamente van, como el nombre lo dice, sobre la superficie. Ok. Empecemos con las ondas internas. Analicemos el primer, ¿cierto? El primer grupo, que son las ondas internas. Estas son ondas mecánicas, muy importante. Las ondas internas son ondas mecánicas que transportan energía liberada durante un sismo viajando a través de la corteza terrestre. Estas ondas de cuerpo o ondas internas pueden ser de varios tipos o se pueden subclasificar, ¿cierto?, en varios tipos, principalmente dos: las ondas P y las ondas S. Ya, hablemos de cada una de ellas. Las ondas P son las ondas primarias, son las que presentan mayor velocidad, son las primeras en registrarse en los sismógrafos. Ojo acá, pueden atravesar sólidos, líquidos y gases. Las ondas P te empujan, y si te empujan,
comprimen la corteza terrestre. Y al mismo tiempo, después de que comprimen, la tiran, o sea, la expanden. Entonces, ¿qué hacen estas ondas P? Empujan y tiran las rocas en dirección en la que se propagan. Entonces, son ondas longitudinales. Eso es todo lo que hay que ir recordando, chiquillos. Son ondas longitudinales. Entonces, digo lo siguiente. Las ondas sísmicas internas pueden ser ondas primarias o secundarias. Ambas son mecánicas. Eso no hay duda. Ambas ondas, las ondas P y las ondas S, son mecánicas. Pero ¿qué es lo que pasa con las ondas P? Son las primeras en llegar. Por ende, son las más rápidas. Los sismógrafos las calculan o las registran primero. Pueden atravesar sólidos, líquidos o gases. Empujan y estiran la corteza, las rocas a medida que avanzan. Entonces son ondas longitudinales. Las ondas secundarias, las ondas S, por eso se le llama ondas S de secundarias y ondas P de primarias, ¿cierto? Miren acá, son ondas transversales. O sea, sacuden las partículas perpendicularmente respecto a la dirección de desplazamiento. Muy importante, no se transmiten en fluidos. Cuidado acá. Las ondas secundarias no avanzan en los fluidos. Solo avanzan, ¿cierto?, en sólidos. Recuerden que los fluidos son líquidos y gases. Entonces las ondas S solo avanzan en sólidos. Como el núcleo externo de la Tierra es un fluido, las ondas S no son, ¿cierto?, capaces de transmitirse por el núcleo externo de la Tierra. ¿Estamos, chicos? Querubines, ¿alguna pregunta sobre las ondas sísmicas internas, que son las ondas P y las ondas S? ¿Aló? ¿Sí se escucha, profe? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias, Héctor. Sigamos entonces. Ahí pueden ver ustedes unos GIF donde van las ondas P. Ustedes se dan cuenta, las ondas P solo comprimen y estiran, y las ondas S se mueven como una onda transversal, formando 90 grados entre la partícula y el avance. Entre el sube y baja hay 90 grados porque obviamente son ondas transversales. ¿Se fijan? Las ondas P son ondas longitudinales. Muy importante que tengan esa diferencia. Ok, fíjense que después tengo las ondas sísmicas superficiales, y ahí les puse un esquema para que diferencien cada tipo de onda, superficial e interna. Entonces, las ondas sísmicas superficiales, ¿cuándo se presentan? Se presentan cuando las ondas sísmicas, ya sea la onda P o la onda S, llega a la superficie, como que sale a la superficie en el punto llamado epicentro, y estas se transforman o generan dos tipos de ondas, las llamadas ondas Rayleigh y Loeb. Entonces, ¿qué debo recordar de estas dos tipos de ondas, de la Rayleigh y la Loeb? Primero, son ondas que llegan a la superficie justo en el hipocentro, con el epicentro, perdón, justo llegan en el epicentro, y tanto las ondas Loeb como las ondas Rayleigh viajan más lento que las ondas secundarias. Entonces podríamos decir, chicos, que las ondas Loeb y las ondas Rayleigh son las más lentas de todas las ondas. Porque me dice que tanto las ondas Loeb como las de Rayleigh viajan más lento que las ondas secundarias. Sus velocidades son inferiores a las ondas internas, como yo les decía, y las ondas superficiales son las que causan más daño. Las ondas superficiales son las que causan más daño o las que producen más daño en la medida
que el sismo es más profundo, sus efectos decaen. Entonces, si yo tengo un sismo que se origina, ¿cierto?, muy al centro de la Tierra, donde tengo un hipocentro muy profundo, ¿cierto?, el efecto de estas ondas decae. Pero cuando tengo un sismo que se produce, podríamos decir un sismo que es superficial, estas ondas son las que más daño producen. Entonces, para ir terminando ya el tema de ondas sísmicas, recuerden, tengo ondas sísmicas internas, las P y las S, y tengo ondas sísmicas superficiales que son las RAIL y las LOW. Se conocen con ondas R y ondas L, producto de los nombres, RAIL y LOW. Y se producen ya en la superficie. Entonces dice, las ondas superficiales son las que más daño producen y en la medida que el sismo es más profundo, sus efectos decaen. Chicos, ¿alguna duda con las ondas sísmicas? ¿Alguien me va a hablar? Profe, entonces las superficiales hacen más daño que las que son más profundas. No, lo que pasa es que mientras más profundo es el hipocentro, Danilo, ¿te fijas? ¿Ya? Mientras más profundo es el hipocentro, el daño de las ondas superficiales decae. A eso se refiere. Ah, ya. ¿Sí? Ya entendí. Sí. Profe, ¿Sí? ¿qué relación hay entre la profundidad y el grado del sismo en escala Richter? Es que eso viene ahora, Samuel. Ah, ya. Eso Ok. viene ahora. Lo que viene a continuación es ahora. ¿Ya? Por eso la pregunta apunta a que si tienen alguna duda con el tema de las ondas sísmicas, porque siempre están apareciendo preguntas de las famosas ondas sísmicas. Y de repente los chiquillos no tienen claro cuándo es interna, no saben cuáles son las ondas internas, no saben cuáles son las superficiales, no saben o cuál va más rápido, cuál va lento, cuál llega primero, cuál llega después, por qué las ondas internas se transforman en Rayleigh y Loeb. ¿Por qué pasa eso? Entonces ya sabemos que eso pasa cuando llegan a la superficie, cuando ya van avanzando por la superficie. Entonces obviamente son las que más daño producen porque van moviendo todo en la superficie del terreno, pero como le explicaba Danilo, si el sismo se produce muy profundamente, el daño de estas ondas superficiales disminuye, decae. ¿Ya? Entonces sigo avanzando. Miren, ahora viene lo que me preguntaba Samuel. Escalas sísmicas. Nosotros trabajamos con dos escalas sísmicas. Entonces dice, cuando ocurre un sismo, se hace necesario cuantificar la energía que fue liberada en el evento, así como el nivel de daño o destrucción que dicho evento produjo. Para esto se cuenta con dos escalas de medición. La escala Richter, o Richter le llaman algunos, y Mercalli. Cada una es distinta, la vamos a explicar. Entonces, la escala Richter mide la magnitud. ¿De qué? De la energía liberada, ¿cierto?, en el hipocentro. Eso es muy importante. Richter mide magnitud. Por favor. Richter mide magnitud, mide energía liberada. La medición posee un valor único que es independiente de la posición del observador. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar en cualquier parte ubicado físicamente y el sismógrafo me va a marcar exactamente lo mismo. Mi ubicación no es factor en la escala de Richter. Por eso dice la medición posee un valor único que es independiente de la posición del observador, porque esto se basa en las mediciones que hace un sismógrafo. ¿Se fijan? Entonces el sismógrafo puede estar en cualquier posición
puede estar en cualquier parte física, puede estar muy lejos o muy cerca, ¿cierto?, del terremoto y va a marcar exactamente lo mismo. A eso se refiere. Aquí el factor ubicación no determina, ¿cierto?, que el sismógrafo marque un mayor valor o un menor valor. Entonces Richter mide magnitud, por favor, no se olviden nunca, Richter magnitud, energía liberada en el hipocentro. La medición posee un valor único que es independiente de la posición del observador. Las magnitudes se expresan a partir de 2.0 hacia arriba. Chicos, la Tierra todos los días sufre, yo diría, 1000 temblores diarios, si es que no más. Pero la mayoría de esos temblores son menores a 2 en Richter, entonces por eso no los sentimos, como se dice. ¿Ya? ¿Qué pasa con Mercalli? Mercalli mide la intensidad del sismo o grado de destrucción. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Mercalli mide intensidad del sismo, ¿cierto?, mediante el nivel de destrucción que se produjo. O sea, yo salgo a la calle con mi escala de Mercalli y puedo ser capaz de decir de qué grado fue el terremoto. Esa es la diferencia. Una persona que pueda leer y que pueda interpretar los daños perfectamente puede clasificar un terremoto de acuerdo a la escala de Mercalli. No se necesita tener un instrumento, solo la tabla para clasificar, ¿cierto?, el nivel de destrucción y con ello el grado, ¿cierto?, del terremoto. Entonces, Mercalli mide intensidad del sismo mediante el nivel de destrucción que se produjo. Su medida se relaciona con la percepción de las personas. Claro, porque la persona es la que puede mirar la escala y la persona te va a decir, oye, quedó la escoba porque y esto se clasifica en una escala Mercalli de tanto. Entonces, su medida se relaciona con la percepción de las personas y los efectos y daños causados a las estructuras. Y obviamente, como es una escala de nivel de destrucción, depende, chiquillo, de varios factores. Por ejemplo, depende de la distancia al hipocentro, claro, porque si yo estoy muy cerca, ¿cierto? Si yo estoy muy cerca del hipocentro, mi daño, mi intensidad del sismo va a ser grande, en comparación que si estoy lejos. Ejemplo, terremoto año 2010, Chile muy cerca del hipocentro, ¿cierto? Estados Unidos muy lejos del hipocentro, los niveles de daño son distintos. ¿Se dan cuenta? Pero en Richter, Estados Unidos marcó lo mismo que marcamos nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia, no, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Alfonso, Sí, profe. ok. Entonces, miren, Mercalli, ¿de qué depende? ¿De qué depende que quede la escoba en Mercalli? Básicamente depende de la distancia al hipocentro, la energía liberada, el diseño de los edificios, geología del lugar, ¿cierto? La mecánica del suelo del lugar, la estructura del suelo del lugar y obviamente la densidad de población. Entonces, no es lo mismo, y lo conversábamos hace mucho tiempo, yo me acuerdo que estábamos en clase por allá por el año 1856, ¿cierto? Me acuerdo, y me decían, profe, entonces no es lo mismo un grado 5 acá en Chile que en Haití. Obviamente que no, pues, el daño va a ser distinto. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque mi nivel 5 en Chile, acá, mi nivel 5 en Chile, allá en Haití puede ser un grado 7, un grado 8, porque el daño en Haití va a ser mayor. ¿Se dan cuenta? Producto de que tenemos mejores construcciones, tenemos otra geología del suelo, tenemos otra densidad de población. Entonces, esos son los factores que hacen la diferencia entre un grado 5 en Chile y un grado 5 que puede ser un grado 7, un grado 8 en Haití. Pero pasa lo siguiente también, chicos, por eso es muy importante entender las escalas. Yo estoy en Chile
y voy a usar Haití porque fue uno de los grandes terremotos que produjo mucho daño, por eso lo estoy usando de ejemplo. Yo puedo estar en Chile, y en Chile tengo, con Richter, ¿cierto? Puedo tener un grado 5 en Richter. Y fíjate que en Haití también me va a marcar un grado 5 en Richter, porque no depende de la posición del observador. El sismógrafo va a marcar lo mismo en ambos países. Pero si me traspaso a la escala de Mercalli, ahí se produce la diferencia producto de todo lo que hemos conversado. ¿Se dan cuenta? Por un nivel de daño superior en Haití, por todo lo que hemos dicho, y por eso se producen estas diferencias de escala. ¿Se dan cuenta? Por eso cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la escala de Mercalli es que tú puedes salir a la calle después de un terremoto, ojalá que nunca pase, ¿cierto? Pero tú puedes con la tabla puedes clasificar tu terremoto. En Richter, ¿cierto? Necesitas un sismógrafo. Y fíjate que la de Mercalli va del 1 al 12, el número romano. Entonces Mercalli tiene un fin, tiene un tope, tiene un techo, que sería destrucción total. Richter no tiene un techo. ¿Te das cuenta? Como es una escala logarítmica, sigue hacia arriba, pero en la historia de la humanidad, recuerden que el mayor terremoto fue en Valdivia en el año 60 y marcó 9,6. 9.6. Que según los entendidos, marcó 9,6 producto de que en ese tiempo, en los años 60, los sismógrafos no eran tan avanzados como los de ahora. Entonces puede pasar que si ese terremoto lo tuviéramos ahora, el sismógrafo fácilmente podría llegar a 10 por avances tecnológicos, porque ahora son más sensibles, porque captan mejor las ondas y todo aquello. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el punto en relación a las escalas sísmicas. Chicos, ¿alguna duda con escalas sísmicas? ¿Parece que no? No, profe. ¿Ya? Ok. Llegamos entonces. Tsunamis. Wow. Wow. Esto sí que es wow. Tsunami, el mejor ejemplo de conservación de la energía en el mar. Esto es el fenómeno del tsunami, chiquillo, es una cuestión física, en dos palabras, impresionante. Analicemos. Tsunami. Es una palabra de origen japonés formada por dos términos. Tesu, que significa puerto o bahía, y nami, ola, e indica un maremoto en un puerto. En general, el término tsunami se aplica a una ola gigante. Chiquillo, la ola gigante que viene es el tsunami. No confundir con maremoto, por favor. ¿Ya? En general, el término tsunami se aplica a una ola gigante de más de 15 metros de altura que llega a la costa y produce grandes inundaciones. Entonces, aquí hay que analizar lo siguiente, queridos. Por favor, fijémonos en la tabla que está ahí, por favor. Profundidad del mar, 7.000 metros. Velocidad, fíjense, velocidad con la que avanza ese tsunami, 950 kilómetros por hora. Longitud de onda, 300 kilómetros por hora. Entonces, debo entender lo siguiente, querubines, de acuerdo a la imagen que está ahí. A medida que el tsunami o esta ola gigante se va acercando a la costa, se va acercando a la costa, a medida que la onda, perdón, que la ola, ahí está, a medida que la ola se va acercando a la costa, va perdiendo velocidad, pierde velocidad, pierde, pero para conservar la energía
mecánica, lo que pierde en velocidad lo gana en altura. Entonces, a medida que la ola se acerca a la costa, pierde velocidad, pero va ganando altura, va ganando altura, va ganando altura. Se hace más lenta, este tsunami se hace más lento, pero va ganando altura. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo va perdiendo velocidad y va ganando altura, respectivamente, producto de la profundidad del océano o del fondo marino. Fíjense que a los 200 metros, yo estoy leyendo la tabla, a los 200 metros, ya su velocidad son 150 kilómetros por hora. ¿Te das cuenta? Y su longitud de onda, obviamente, también cambió. Entonces, lo que debo recordar yo de los tsunamis, chicos, que son olas gigantes de más de 15 metros de altura, es la ola. Es la ola, a la ola se le llama tsunami. Que la ola entre, deje la escoba, arrastre, ¿cierto?, la mitad del pueblo, al daño propiamente tal se le llama maremoto. Pero tsunami es la ola gigante. Entonces, debo recordar que a medida que me acerco a la costa, la ola gana altura y pierde velocidad. Miren, ahí está lo que yo les decía. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se produce el terremoto, la ola se mueve a una tremenda velocidad, pero su altura es muy pequeña. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Pero a medida que se va acercando a la costa, ¿se fijan? Se va acercando a la costa, se va propagando en océano abierto, como dice ahí. Fíjense que la ola aumenta de tamaño, pero pierde velocidad. ¿Por qué pierde velocidad, chicos? Porque va rozando el fondo marino, va rozando las corrientes de agua, va rozando el agua, entonces eso como que la va deteniendo. Pero como debe conservar energía mecánica, esa energía que pierde con el roce, lo gana con una altura de ola más grande. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿Sí? Dígame. ¿la altura que gana la ola es proporcional a la velocidad que pierde o no? Afirmativo. Si usted me dice es proporcional, sí, porque la velocidad que pierde la tiene que suplir con esa diferencia de altura para conservar la energía mecánica. O sea, en cualquier punto de ese tsunami, la energía mecánica tiene que ser la misma. ¿Me entiende? Sí, profe. Entonces, debe mantener su energía mecánica. Por eso el tsunami es muy inteligente. Los tsunamis son muy, muy inteligentes. Ellos, ¿cierto?, se van acomodando de acuerdo a el avance que van teniendo hasta llegar a la costa. Por eso cuando ya llegan a la costa podemos encontrarnos con olas de 30 a 35 metros que avanzan muy lentamente. Entonces, como el avance es lento, producen más daño todavía, porque como van avanzando lento, perdón, arrastran todo lentamente. Entonces, más encima van y después se recogen. Entonces, lo que no alcanzaron a tomar en la entrada, lo toman de vuelta, lentamente. Por eso queda la escoba. ¿Ya? Entonces, vuelvo a eso, chicos. Lo más importante, ola gigante, más de 15 metros de altura, a medida que se acercan a la costa, bajan su velocidad, aumentan la altura de la ola, producto de que tienen que conservar energía mecánica total, ¿cierto?, de ese fenómeno. ¿Ok? Ok. Eh, sigamos. Chicos, ¿hay alguna duda con los tsunamis? No, profe. Aranza, No, profe. ya. Cevita, No, profe. ok. Felipe, Ninguna duda, profe. ok. Sigamos entonces. Segundo fenómeno geológico importante, la actividad volcánica.
Entonces, también está relacionado con todo lo que es los movimientos sísmicos, obvio. Sabemos que hay fronteras que son, ¿cierto? Fronteras donde se produce nuevo material o corteza terrestre, ¿cierto? Y ahí estamos en esta segunda actividad que son la actividad volcánica. Entonces, la definición dice la actividad volcánica o vulcanismo es un proceso geológico interno que es consecuencia de los movimientos de la energía interna del planeta. Entonces, ahí está un esquema que les puse de las partes que debiera tener, ¿cierto? Un volcán. Tengo la famosa chimenea, tengo la forma del volcán que es cono, tengo un cono secundario, tengo el cráter, la erupción, la lava endurecida, que esto se puede apreciar muy bien cuando uno va a la zona lacustre acá en la 9ª región, ¿cierto? Tengo la corteza terrestre y tengo la cámara magmática de donde sale el magma a través de la chimenea, ¿cierto? Todas estas partes tengo en un volcán. Pero básicamente el vulcanismo es un proceso geológico interno que es consecuencia de los movimientos de la energía interna del planeta. ¿Ya? Tiene que haber vulcanismo, chicos. Tiene que haber. ¿Por qué tiene que haber? Porque es una forma de liberar energía de interna del planeta. Imagínense, no tuviéramos la posibilidad de que el planeta liberara energía a través del vulcanismo. Tendríamos terremotos siempre de grado 8 o 9. ¿Se dan cuenta, no? Porque no tendríamos esta forma, perdón, o esta posibilidad de que el planeta libere un tanto de energía. O si no, imagínense, se juntaría tanto que todos los terremotos serían catastróficos. Gracias a los volcanes tenemos esa posibilidad de liberar un tanto de energía. Un volcán es un fenómeno geológico en el que predomina el material en estado incandescente a elevadas temperaturas que pueden alcanzar entre los 700 y los 1200 grados Celsius. Las erupciones volcánicas se deben al ascenso del material fundido, material fundido desde la astenósfera. Recuerden que la astenósfera es la capa en el modelo dinámico que hace o es la responsable de todos estos movimientos sísmicos. Siempre recuerden eso. Las erupciones volcánicas se deben al ascenso del material fundido desde la astenósfera hasta la superficie. Para que surja un volcán es necesaria la presencia de una grieta o abertura por donde el magma, rocas fundidas cargadas con gases, procedente del interior de la Tierra, sea lanzado a la superficie bajo la forma de corriente de lava o bien con nubes de gases o cenizas volcánicas. Cuando esto ocurre se generan sismos. También recuerden que el vulcanismo es un factor de producción de sismos también, en menor intensidad, pero también generan sismos. El vulcanismo sucede tanto en la corteza continental, ¿cierto? Zona de subducción, como en la oceánica. Recuerden que las zonas de subducción, o cuando habla uno de subducción, es cuando una placa queda debajo de otra, por diferencia de densidad, recuérdenlo. El vulcanismo sucede tanto en la corteza continental, zona de subducción, como en la oceánica, y permite la creación de corteza a través del magma. Por eso les digo, gracias a los volcanes se crea corteza. En Chile existen al menos 2000 volcanes, de los cuales 500 son considerados activos. Un volcán se encuentra activo cuando ha experimentado actividad eruptiva en los últimos 11.500 años. ¡Wow! O sea, fíjense, para que yo sea un volcán activo, debo haber experimentado actividad eruptiva en los últimos 11.500 años. O sea, entiéndanlo así, chicos. Del solo hecho de que yo haga erupción dentro de ese rango de tiempo de 11.500 años, ya me clasifican un volcán activo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Ya? Entonces, concepto de volcán activo.
debe haber experimentado actividad eruptiva en los últimos 11.500 años. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Yo ninguna. Ok. Recuerden que hoy día es solamente mucho concepto, mucha materia, como decíamos antiguamente nosotros. Mucho concepto, mucho contenido. ¿Ok? Tipos de volcanes según su actividad. Fíjense que, recuerden, 11.500 años para que yo sea un volcán activo. Según su actividad tengo los volcanes que están activos, los inactivos, también llamados latentes o durmientes. Estos están, ¿cierto?, durmiendo tranquilamente, pero puede pasar que por algún fenómeno también entren en actividad. La astenósfera ahí puede ser la culpable, y obviamente los extintos, que no hay ninguna posibilidad de que entren en actividad. Entonces, de acuerdo a su actividad, tengo los activos, los inactivos, también llamados latentes o durmientes, y los extintos. Y los tipos de volcanes según su forma, porque fíjense que estamos acostumbrados a hacer un dibujo de volcán siempre el mismo. Yo me acuerdo que cuando, por allá por el año 1585, después que salía de vacaciones, la tía en el colegio le decía, vamos a hacer la composición de las vacaciones, y uno hacía el típico volcán. Típico, ¿cierto? Pero fíjense que según su forma tengo los estratovolcanes. Tengo volcanes en escudo. Tengo volcán de cono de ceniza o de escoria. Tengo volcán domos de lava. Y tengo, ¿cierto?, las calderas volcánicas. Se debe tener en cuenta que la actividad volcánica también genera sismos. Entonces, chiquillos, de acuerdo a su actividad, tengo 3 tipos de volcanes, y de acuerdo a su forma tengo 5, que son los más importantes. Perfecto. Y ahí está, les puse los principales para que hagan la diferencia. Miren, el volcán en escudo se forma en lugares donde la lava es expulsada en forma fluida, o sea, en forma de líquido. Su base es muy amplia, con pendientes suaves, resultado de diferentes coladas y magazas poco viscosas. Recuerden que la lava también, al irse enfriando, va formando parte de este volcán. Los estratovolcanes son volcanes que alternan erupciones explosivas y erupciones tranquilas, tienen coladas de lava con gran pendiente. ¿Qué significa eso? Que, chiquillos, tienen gran pendiente, o sea, son más triangulares que los volcanes en escudo. Y obviamente las calderas volcánicas, que son los últimos, son grandes depresiones volcánicas de entre 5 y 15 kilómetros de diámetro, son muy grandes, tienen un diámetro muy grande, que se forman por una explosión o hundimiento de la cámara magmática o por erosión. Fíjense que nosotros, acá en la 9ª región, si ustedes se dan cuenta, tenemos más que nada volcanes en escudo por su forma y principalmente estratovolcanes. ¿Se fijan? Esos son como los 2 tipos de volcanes que más se presentan acá y que más podemos ver. Y obviamente también en la 8ª región. Y por último, ya para ir cerrando, dice, la teoría de la deriva continental plantea que una masa de continental o de continente original, Pangea, se habría fragmentado y separado gradualmente hasta formar los actuales continentes. El movimiento de las placas tectónicas produce cambios en el relieve que incluyen procesos lentos que pueden tardar millones de años, como la formación de cordilleras, orogénesis, recuerden que así se llama, y cambios bruscos como las erupciones volcánicas y sismos. Los sismos son liberaciones de energía que perturban la corteza terrestre, originados principalmente por el movimiento abrupto de la litosfera en los bordes de las placas tectónicas. Y por último, una erupción volcánica, chicos, corresponde a la salida de magma desde el interior de la Tierra a través de una fisura de la corteza terrestre. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Volvemos, ¿cierto? Acá. Y me llegó Constanza Ortega. Hola, Constanza. ¿Estamos, chicos? Una clase bastante entretenida. O sea, personalmente para mí es un tema que me gusta bastante.
Recuerden que mañana tenemos ensayo, pero es ensayo con las 3 ciencias. Ya. Les voy a enviar el link del test de hoy día y estamos ready. Okidoki, entonces. Enviar. Lo vamos a enviar al touch. Chicos, traté de colocarle ejercicios topísimos. Si hay alguna duda me pueden consultar, ¿cierto? Ok, ahí se lo envié. ¿Llegó, chicos? Sí, profe. Ya. Mañana nos juntamos a las 1500 en el ensayo. Obviamente, las personas que están en el lectivo de física seleccionarán el ensayo de física. Las personas que están en biología, ¿cierto? Seleccionarán el ensayo que corresponde a biología. Y los químicos, obviamente, seleccionarán el ensayo de química. Recuerden que es un ensayo tipo PSU donde van a haber preguntas de su electivo más 12 preguntas del plan común de las otras ciencias. Y repaso algo, al decir electivo es solamente la separación de lo electivo, no es que le esté preguntando preguntas que van a ser de materia electiva, para que quede claro, para que no se asusten, ¿ya? ¿Ya, chicos? Si hay alguna duda con las preguntas de hoy día, la podemos repasar, ¿cierto? La próxima clase, no hay problema. O me pueden hacer las preguntas por correo, como ustedes quieran. O por WhatsApp, no hay ningún problema, chicos. Estamos trabajando para ustedes. Me imagino que ya mandaron su video para el show de talentos.
Qué interesante. ¿Cuál es? Santa Madre de Dios. Buena batería. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué me faltó hoy día? Me faltó Joaquín. Bien, ver los resultados, profe. Ok, entonces recuerden que los que van terminando, nos despedimos. Un abrazo de oso grizzly bien apretado, cuídense mucho, ¿ya? Y también cuiden a sus seres queridos. Chao, Héctor. Danilo, ¿está por ahí? Aquí estoy, profe. Danilo, estoy esperando con ansia su autobiografía. Listo, profe. Chao, Aranza. Nos vemos el jueves. Listo, profe, ya lo envié. Estoy esperando con ansia su autobiografía. Chao, Chao, Danilo. profe. Chao, Cevita. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Constanza. Saludos a su papá. Chao, profe. Chao, Felipe. Saludos a sus hermanos. Ya. Profe, yo se lo envié. Ok, Samuel, un abrazo. Profe, igual. Cuídese. Chao, nos vemos. Chao, Alfonso. Chao, chao.